El contenido que vamos a tener en esta corta unidad es el siguiente. Vamos a hablar, más bien comentarles algunas técnicas para análisis de problemas. Habrá muchas. Aquí solamente la idea es recomendarles algunas que pueden implementarse con los estudiantes. Hablaremos también de la solución de la fase del análisis del problema. Vamos a identificar las competencias necesarias, que es algo importante de solucionar el problema, y los roles que tendrán los miembros de ese equipo para poder desarrollar el proyecto. Regresando, habíamos hablado en el módulo introductorio de una fase o un esquema que se recomienda para el desarrollo de un proyecto STEM o de un proyecto STEAM. Entonces estamos acá. Obviamente esto puede ser un poco de tiempo, hemos colocado acá nada más alguna cantidad, 2 semanas, pero podría ser más. Y aquí estamos viendo esto. ¿Qué se hará? Estamos definiendo en el análisis del problema, la comprensión del problema y qué es lo que se hará para solucionarlo. Entonces la primera parte aquí que tenemos que ver es conocer un poco de las técnicas para análisis de problemas. Existen muchas técnicas para análisis de problemas. Entonces, pero aquí es importante que todos los miembros utilicen una, 2 o más técnicas, pero lo importante es que todos estén involucrados en la comprensión de ese problema, como en investigación, conocer realmente cuál es el problema, cuáles pueden ser sus causas, cuáles son las consecuencias y cómo se puede interactuar de ellas, de manera que los cambios que se puedan hacer en las variables puedan incidir de manera significativa en lo que nosotros queremos solucionar. Es importante tener claro cuál es el problema que se va a solucionar, o la oportunidad de mejora que hemos dicho, o el reto, como lo quieran plantear, pero es necesario que esa dialogación que exista con el formador se pueda dar de manera que ellos tengan claro qué es la situación en la que se encuentran. Aquí hay algún tipo de metodologías para análisis de problemas. 5 porqués, la lluvia de ideas, árbol de problemas, espina de pescado y preguntas de visión aplicada, que es el que yo he estado utilizando en algunos proyectos específicamente con los estudiantes de maestría. Técnica de los 5 porqués, una técnica muy conocida, realmente desarrollada por Toyota. En este caso, la idea es reunir a las personas que estén relacionadas con el problema. Estoy hablando de la metodología, es decir, pero se puede hacer en este caso. Se reúnen las personas que están relacionadas con el problema, se explica cuál es el objetivo de esa reunión, para qué se les ha convocado y cómo se les explica a ellos que se pretende obtener esa información. Se plantea de que 5 preguntas bien estructuradas de un porqué puede llevarla a una persona a la solución, siempre y cuando el problema sea algo sencillo y no muy complejo. Acá hay un enlace donde hay más información de cómo poder aplicar esa técnica. Aquí podemos utilizar nosotros también un esquema que nos permite a nosotros llegar a la solución o llegar al resultado que estamos esperando. Es una técnica muy sencilla que, es cierto, no aplica tal vez a temas muy complejos, pero sí nos puede ayudar, que se puede utilizar perfectamente en el aula. Regresando, aquí lo importante es que los involucrados conozcan del problema, conozcan o estén relacionados o vinculados para que ellos mismos puedan dar la solución. La siguiente técnica, la lluvia de ideas, un brainstorming. Aquí la idea es igual definir el problema o el desafío, definir el grupo de trabajo y obviamente el formador, ¿verdad?, que es el que va a estar como conduciéndolos o ayudándoles, o se selecciona a un estudiante que vaya a ser el líder. Se establecen las normas, ¿verdad?, como cuáles, no ridiculizar la idea que sea. Ha sucedido, comento eso, en la Escuela de Jóvenes Talentos, a veces un muchacho solucionó una cosa y en su momento se rieron y paradójicamente terminaron haciendo al final lo que él había sugerido, porque sí, al ver que habían otros muchachos que estaban haciendo como lo mismo, la característica diferenciadora e innovadora era la que él en su momento había dicho. Regresando, se inicia con la escritura de la primera aportación, se pueden seguir utilizando, se pueden utilizar post-it, se puede utilizar software, como veremos en la siguiente lámina, y se colocan ahí las observaciones. Se finaliza cuando haya no mayor participaciones. Aquí hay un par de software que se les puede recomendar o que hemos utilizado nosotros para este proyecto. Pueden usar Ideaboards, que es un software gratuito que está en línea, y eso nos ayuda también a nosotros a poder ir documentando la información para que vaya quedando como proyecto. Que hago un pequeño paréntesis que hablaremos más adelante. Uno de los problemas que tenemos es que a veces en El Salvador no documentamos, o muchos les gusta programar y no van comentando su código. El que va haciendo el proyecto no lo va haciendo, y cuando tenemos que prestar un informe o reporte, colocamos el código, colocamos el diagrama y no tal vez cuál es la solución del problema o la metodología misma. Y eso es importante cuando queremos nosotros presentar un proyecto a una empresa o queremos nosotros darle mayor seguimiento. Entonces aquí tienen ustedes algún software, FreeMind,
Google, pueden ocupar Visio, Xmind, etc. Hay mucho software que les puede servir para la ayuda. Ok, otra técnica para análisis de problemas que a mí en particular me gusta mucho y lo hemos utilizado en maestrías, pero porque los problemas son un poquito más complejos, es el árbol de problemas. En ese análisis hay mucha documentación en internet, pero lo que nos permite a nosotros es identificar al centro cuál es el problema. Se grafica en la parte inferior, como verán ustedes en la siguiente lámina, las causas y en la parte superior las consecuencias. Por supuesto, hay causas derivadas y así como también hay consecuencias derivadas. Entonces, esas ramificaciones se llama árbol porque van hacia abajo como las raíces o van hacia arriba como las ramas. ¿Existe un árbol modelo? No existe un árbol modelo. Cada quien puede crearlo a su manera. Aquí hay un pequeño dibujo o un pequeño esquema donde muestra la causa 1, la causa 2, la causa 3, podrían ser más. La causa 1 podría estar bifurcada y hacia arriba tenemos las consecuencias que podrían ser también sencillas o pueden ser un poquito más complejas. Tenemos la siguiente técnica, es decir, la penúltima, que es la técnica del diagrama de espina de pescado o el diagrama de Ichikawa, que todos lo conocemos. También permite identificar las causas principales y secundarias del problema, nos permite buscar una estrategia de solución y también esto es importante que todos los miembros estén de acuerdo con cada una de las causas que han colocado, principales o secundarias. Acá una representación bastante típica del diagrama de Ichikawa o el diagrama de espina de pescado, donde ustedes ven el efecto que se está analizando. Podemos tener la causa mayor y ramificada de ellas o dentro de ellas se encuentran las causas. Muy útil para encontrar las causas. Por último, vamos con la técnica que hemos utilizado en algunos proyectos porque nos da cierta libertad para poder trabajar y está basado en preguntas de investigación. Cuando hacemos una investigación, tenemos preguntas de quién, cuándo, cómo, con qué. Entonces, que no dejan de ser preguntas al azar, ¿verdad? Que a veces podríamos ser, tanto las hemos escuchado que le podemos quitarle ese valor. Aún, inclusive, podemos hacer un enfoque kantiano o de Kant, ¿verdad? Pero podemos quedarnos con digamos, algunas preguntas muy puntuales. Entonces, ¿cuál es la acción principal que vamos a hacer nosotros? ¿Quién es el sujeto, el objeto de la acción que recae? ¿Cuáles son las condiciones? Estoy explicando o mencionando más bien la técnica de investigación que puede ser utilizada. Dando un ejemplo. Supongamos que vamos con los estudiantes y ¿cuáles son esas variables? ¿Cómo se miden las variables? La temperatura. Bueno, se mide en Fahrenheit, se mide en Celsius, se mide en Rankine, se mide en grados Kelvin. Alguien puede decir, mire, ¿y quién la va a medir? Un sensor analógico o un sensor digital. Podríamos poner, ¿dónde lo vamos a medir? En tal parte. Y ahí, digamos, está expuesto al sol o vamos a medir los valores en un lugar donde hay una caseta que no está expuesto. Entonces, todas esas preguntas nos pueden también ayudar. Entonces, eso se tiene acá. En la segunda parte de esta unidad vamos a hablar acerca de esa solución del problema. Partiendo del análisis, fíjense bien, el análisis lo que nos indicaba, y que lo vimos en la unidad pasada, era construir un dispositivo de bajo costo que permita el análisis estadístico durante 3 meses. De manera que los parámetros ambientales de temperatura y humedad relativa puedan almacenarse en una plataforma que se encuentre en la nube. Así es que, como solución de la fase de análisis del problema, tenemos lo siguiente. Podemos extraerlo acá. La acción principal, ¿cuál es? Construir un dispositivo. O sea, un dispositivo, al final hay que construirlo electrónicamente. Vamos a hacer algo físico. Número 2, el dispositivo debe ser de bajo costo. Ahora, aquí viene cuánto es bajo costo. ¿Cuánto es bajo costo? Eso lo se verá más adelante. Se busca tener un análisis estadístico. Aquí la matemática, regresando, porque he visto muchos proyectos, de hecho he participado en algunas competencias a nivel nacional de robótica, y a veces el componente que se puede dar de matemática es que se sumó, que superó. No, aquí vamos a un análisis mayor, es decir, a partir de la data que hemos capturado, se sacará una tendencia, por supuesto, hay estadística descriptiva, pero la idea es poder pronosticar. Estamos entrando a la ciencia de datos, en la cual toda la información ahora que es en gran dimensión, después del Big Data, estamos ya post Big Data, esa información poder sacarle una utilidad o un modelamiento matemático o algo que nos permita a nosotros poder predecir y acercarnos. Muy bien, tenemos lo que se debe utilizar una plataforma en la nube. Ese era un requerimiento importante. ¿Por qué razón? Porque el proyecto de IoT está vinculado con ello directamente. Así es que en la solución de la fase de análisis estamos hablando acá que
por idea. Miren, bajo costo. Ya los muchachos podrían, regresemos al caso de ejemplo, podrían decir, mire, por bajo costo es que vamos a utilizar tarjetas de desarrollo tipo Open Hardware, Arduino, el SP82, una Raspberry Pi, etc. En estadística, vamos a ver mínimos, máximos, tendencias, etc. Uso de plataforma. Bueno, buscamos algunas gratuitas que permitan la vinculación con dispositivos móviles como un valor agregado. Suponiendo que este fuera, regresando al ejemplo modelo que le estamos compartiendo a ustedes como una aplicación real del proyecto Steam. Otros podría ser que debe ser simple, de manera que sea replicable en El Salvador y que debe considerarse la creación de un protector o una cajita. Esto es para colocar el complemento de arte. Vamos a identificar las competencias necesarias. Entonces, para poder desarrollar esto dentro del ejemplo que estamos colocando, hay algunas competencias. Planificar las actividades, diseño y construcción del dispositivo de bajo costo, lo que es la integración de la parte electrónica, la programación de los chips, no se quita la programación, la configuración de la plataforma en la nube y ver cómo podemos vincularla como ese valor agregado que los estudiantes pueden hacer en este proyecto. El diseño de la cajita, que se puede crearse en un CAD, o sea, en un software que es asistido por computadora para que el diseño sea más eficiente, más preciso y por supuesto se puede imprimir por 3D. Al final los datos son recolectados también para poder crear un reporte. Para ir terminando en esta sección, ¿qué se necesita entonces para poder analizar el proyecto? Para poder realizarlo es asignar los roles a cada uno de los muchachos. En este caso vamos a suponer que el equipo está formado por 5 estudiantes. Necesitamos un rol que va a ser el líder del proyecto, es decir, quién se va a encargar de llevar la planificación, el monitoreo, de repente que las finanzas, no sé, pero el rol de líder. 2, alguien que es electrónico, aquel que se va a encargar, cuya responsabilidad va a ser los componentes de la soldadura, el ensamble. Va a haber un informático que se va a encargar, por informático definamos aquel que se va a encargar de programar en la nube o programar los chips para que puedan realizar las funciones de el censado y envío de los datos. Un creativo que llamémoslo de esta manera, que se encarga tal vez de la cajita o del case que se ha hecho protector del prototipo, y el estadístico que es el que estará haciéndolo. Mi recomendación es que los proyectos sean de 3 a 5 participantes. Cuando hay mucho, como he dicho y ustedes sabrán, se diluyen esfuerzos, hay problemas de responsabilidades, etc. De 3 a 5 es un buen grupo que podemos manejar y que ellos pueden también trabajar con bastante trabajo, de manera que las actividades queden balanceadas y también podamos escoger nosotros el perfil a cada uno de ellos. Entonces, antes de terminar esta unidad, veamos los puntos o recapitulemos para el análisis del problema. Número 1, la redacción del enunciado es clave. Cómo se redacte va a ayudar bastante a ellos a que tengan claro cómo se va a solucionar. 2, el análisis del problema debe realizarse por todos los miembros. O sea, que se reunieron, son 5. Para este ejemplo vamos a agarrar 5. Se reunieron 3, porque 2 no podían. No. En Steam, lo importante es que estén todos y puedan aportar de una manera como hemos visto en las técnicas. Y de esa manera también cada quien se hace responsable, porque no vino fulano, a fulano que le quede tal rol. No, debe ser cada uno y cada uno en función de sus competencias poder desarrollar el rol. Muy bien, todos los miembros del grupo deben describir el problema que se les ha asignado. Es importante, cada uno debe conocer qué es lo que van a solucionar, cómo cada uno de ellos va a solucionar el problema y cómo va a contribuir él, estar claro, y cómo contribuyen los demás. Y eso es algo importante. Nosotros como cultura a veces en el país somos un poco individualistas. Hay otros países, otras latitudes en los cuales los individuos están trabajando al estilo hormiga. O sea, uno hace una cosa, lo otro, pero de una manera amplia todos están trabajando por el mismo fin. También si existe una duda o consulta en el análisis, es importante que se consulte al formador. Aquí termina la segunda unidad donde estamos viendo el análisis del problema y lo invitamos a que usted continúe en la tercera unidad donde veremos cómo se puede ya empezar a planificar, cómo se puede empezar a buscar una solución.